Vamos a empezar el estudio de la lección entonces, hermanos. Miren, estamos entrando a un folleto nuevo, un folleto, digamos, que va a ser súper desafiante, porque nos viene hablando de cómo a veces nosotros podemos hacer que la teología se haga práctica. A veces pensamos que la teología son solamente ideas filosóficas respecto a quién es Dios, cómo Dios actúa con el hombre, cómo Dios salva al hombre, pero hay un punto en que la teología, ¿cierto?, se hace, digamos, más concreta, y es cuando nosotros hablamos acerca de mayordomía, ¿sí? Porque hay un principio bíblico que está desde el Génesis en adelante. Si ustedes, por ejemplo, abren sus Biblias, en Génesis 1, del verso 27 al 28, ahí hay un texto que dice que cuando Dios forma al hombre, ¿cierto?, a su imagen y semejanza, le asigna algunos roles. Y la primera tarea que el Señor le asigna al hombre es el rol de mayordomo de los bienes o de las posesiones que Dios le ha puesto a disposición por completo del hombre, ¿sí? Por lo tanto, la primera tarea o la primera actividad que Dios designa al varón o a la mujer es el don de ser administradores, y también les asigna, ¿cierto?, algunos criterios, algunas normas para que Él juzgue sobre la tierra, y deja algunos principios, ¿cierto?, de entrada. Por ejemplo, el trabajo, el descanso o el descanso sabático, ¿cierto?, y la familia. Criterios de entrada para que el hombre pueda, digamos, sojuzgar la tierra. Nosotros sabemos que luego de eso tenemos el ingreso del pecado, pero la manera en que Dios quiere que el hombre viva, eso no cambia. Por lo tanto, la mayordomía del Génesis sigue vigente para nosotros. No podemos, digamos, desconocerla. Es por eso, cierto, que cuando abordemos la lección tenemos que tener este marco de referencia para poder entender el concepto que aborda la lección número 1, que es ser parte de la familia de Dios. Ser parte de una familia. Y bueno, yo creo que acá todos tenemos la experiencia, ¿cierto? Si alguien no la tiene, podría contarnos un poco, ¿cierto?, de pertenecer a una familia con padre y madre, ¿cierto?, a partir del diseño que el Señor estableció, entendiendo que hay gente que nunca llegó a conocer a sus padres. ¿Sí? Hay gente que, bueno, hay escritores que le han denominado, ¿cierto?, los hijos ilegítimos. Hay otros, ¿cierto?, que aquí en Chile se habla acerca del guacho, del que no tiene padres. Entonces surge la primera pregunta acá para poder entender esto o poder abordar el tema del concepto de ser parte de la familia de Dios. ¿Qué entendemos por familia? ¿Sí? Y la comprensión de familia que tenemos en la actualidad ha cambiado. Es el mismo concepto, por ejemplo, el que manejaba Elena de White en el siglo XIX, familia, que el que manejamos en la actualidad. Y es el mismo concepto el que se manejaba en tiempos de Jesucristo cuando Él habló acerca de la familia, o los apóstoles, porque este concepto de familia lo acuña mucho Juan. Juan, el que dice, ¿cierto?, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahí está utilizando conceptos vinculantes, son padres e hijos, una idea de familia. ¿Cómo se está entendiendo la idea de familia en la actualidad? ¿Ya? Son preguntas con las cuales me gustaría que pudiéramos iniciar. ¿Qué entendemos por familia? ¿Cierto? Y si este concepto ha cambiado un poquito, así que ahí cedo la palabra para que podamos interactuar. Están todos tímidos hoy. Bueno, vamos a hacerlo democráticamente. A ver, vamos a pedirle al pastor José, que es nuestra visita. ¿Ya? Sí. A ver si él nos puede dar algunos alcances respecto a lo que es el concepto de familia, cómo se entendía el concepto de familia bíblica, y si este concepto ha mutado un poco. Bien, tal vez no tanto yéndome a una definición, sino más a características con implicancias sociales, culturales.
en la época bíblica la familia tenía una fuerte connotación que venía de raíz del Génesis, hombre, mujer, donde también se replicaba la imagen de Dios, donde también se heredaba y se replicaba la imagen de Dios en cuanto a los mandamientos, en cuanto a los roles, a la mayordomía. Tenemos algo así nosotros en la Biblia bastante claro. Después vendrían los roles. A partir digamos, de esa constitución familiar que nace de la imagen de Dios, vienen después los roles. El hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, los hijos tienen roles. En la Biblia lo tenemos claro, está clara la idea, ¿no? Por ejemplo, el hombre tiene el rol del liderazgo sacerdotal, de la parte de liderar la familia, de llevarla adelante, de sustentarla, de mantener principios que favorezcan la identidad del pueblo de Dios. La mujer tiene otro rol que tiene que ver con la educación. Por ejemplo, no se habla mucho, ahora recién se está comenzando a hablar un poco más de el rol de la mujer, bíblicamente hablando, como educadora. Ella educaba a los hijos, y es interesantísimo porque solo los varones iban a la escuela de los profetas y tenían aproximadamente entre 5 años, donde comenzaban con la primera escuela, Beit Sefer se llamaba. Pero toda esa primera etapa donde el varón, el hombre, el padre de familia iba a trabajar y traía el sustento, la mujer era la que transmitía la cultura, la autoestima del hombre para entender que él podría llegar a ser un líder espiritual de Israel que favorezca la venida del Mesías. Me quedo ahí con el comentario. Cuando avanzamos en el tiempo, pensando en el salto que damos tal vez en la época victoriana de nuestros pioneros en Estados Unidos, todavía se mantenía una idea. Recordamos también que viene un renacer, un redescubrir la Biblia. Entonces en la Biblia se encuentra muy claro este rol y se redescubre. Pero hoy en día estas características han cambiado y están cambiando muy notablemente, transversalmente en el mundo. Y ya familia y roles y eso realmente es algo que no lo hemos reflejado en la Biblia y pasa a un plano más subjetivo también, cómo me autopercibo. Yo puedo autopercibirme, puedo tener apariencia de hombre, pero me puedo autopercibir un niño, por ejemplo. Hay más de 200 tipos de identidades diferentes que hay hoy en día donde uno se puede autopercibir y así como uno se autopercibe, también puede constituir una familia. Si lo comparamos directamente con la Biblia, no vemos la imagen de Dios en este sentido de familia hoy en día. Importa el vínculo, importa la relación que elija. Y otra cosa interesante, nosotros entendemos que la familia tal vez se define o se concreta con la venida de los hijos. Eso es otro detalle que también es bíblico. Pero hoy en día uno puede, tal vez ya siendo adulto y teniendo, como un caso en Canadá, por ejemplo, un señor de más de 40 años con hijos, de pronto dice que se autopercibe una niña de 6 años y lo adopta un matrimonio de adultos mayores y lo tratan como una niña de 6 años y lo envían al kinder y él deja a su esposa con sus hijos y él comienza una nueva familia. Estamos en una época sensiblemente peligrosa al lado de lo que nosotros entendemos como un reflejo bíblico. Familia hoy es algo bastante relativo. Si hablamos en términos filosóficos podemos hablar de principios nihilistas incluso. Y eso para nosotros es súper importante, volver a las raíces bíblicas para poder identificarnos con los valores que Dios nos ha dejado para nuestra felicidad, nuestra salud, nuestro bienestar. Perfecto. Sí, no, pero es súper claro, súper claro. No sé si a alguien más le gustaría hacer algún alcance en relación al concepto de familia. Sí, bueno, qué mejor que lo que ya habló el pastor de lo que eran los tiempos bíblicos. Así que me voy a enfocar más en los tiempos actuales. Más bien la familia tiene que ver con vínculos afectivos más que con un propósito, con un sentido, con una identidad, con valores, con genética. Solo importa lo que yo quiero y eso está marcado también. Tiene tildes sociales que vienen del libertinaje, donde en realidad yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que quiero y por mientras puedo, como todo es desechable, puedo hacer una y otra cosa y total después veo.
Entonces, con todo esto del libertinaje también aparecen una serie de patologías, o sea, lo que hablaba el pastor claramente es una disforia de género, eso los trans se le llama disforia de género psiquiátricamente hablando, pero tiene que ver con que la identidad se pierde completamente. O sea, yo me identifico con cosas que no tienen ni un asidero en la realidad, ni en la genética, en la biología, ni menos en la Biblia, o sea, una cosa totalmente patológica, pero que incluso la misma comunidad científica va a ir de a poquitito validando, porque en realidad los manuales de psiquiatría se basan en estadística, no en genética, no en biología, sino que si es normal ahora que la gente pase a hacer lo que quiera, bueno, como hay varios, ya está aceptado, entonces ya deja de ser una patología, como ha pasado, por ejemplo, con la homosexualidad y tantas otras cosas que en los manuales de psiquiatría antes aparecían como patologías y por lo tanto tenían tratamiento psiquiátrico, psicológico, y ahora ya no son patologías. Entonces, asimismo, todo lo que es el concepto de familia también está completamente desvirtuado. Y desechable además. Entonces, como nadie pone reglas de nada, incluso a nivel de políticas públicas, de decisiones políticas, está todo permitido. Entonces, incluso, estoy juntando algunos temas, pero la otra vez escuchaba a un psiquiatra decir que hay más de 150 tipos de identidades sexuales. O sea, familia puede haber cuánta posibilidad había y por haber, porque todo depende con lo que cada persona quiera, más que con algún canon o algún criterio externo. Así que pueden ser tantas posibilidades como personas. Muchas gracias. Bien, vamos a colocar entonces acá para aprovechar la pizarra. Yo hace años que no trabajo con la pizarra, pero voy a volver acá. Vamos a ver el título, ¿cierto? Que es ser parte de la familia de Dios. De Dios. Y el concepto que estamos tratando de entender, ¿cierto? Es el concepto de familia. Y hasta acá, si tuviéramos que hacer un resumen de lo que se ha explicado, es que hay una idea, ¿cierto? Hay una idea de familia, ¿sí? Que las encontramos claramente definidas en las Escrituras. Vamos a dibujar acá, ¿cierto? Un librito que va a representar a las Escrituras. ¿Ya? Hay una idea de familia. Pero en la actualidad, hoy, en el hoy, ¿cierto? La idea de familia entendemos que no se entiende de la misma manera en que se entendía, ¿cierto? Desde la concepción bíblica. Por lo tanto, hay una familia, ¿cierto? O una concepción diferente de familia. Ya vamos a hablar acerca de una concepción ecléctica, una concepción, digamos, no definida. Ya vamos a ocupar ese término, no definido. ¿Por qué no definido? Porque tal como ya se señaló acá, ¿cierto? A partir de lo que hemos conversado, este concepto va a depender de muchos elementos subjetivos para poder ir entendiendo la familia. Y para poder, digamos, ampliar un poquito más el tema, me gustaría que podamos tal vez entrar en cómo entendemos, entrar a entender cómo nosotros captamos, cómo entendemos el mundo, ¿ya? A partir de la creación de estructuras mentales. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Cuando nosotros nacemos, algunos teóricos dicen que nuestra mente viene como una tabula rasa, ¿sí? Es decir, que todo lo que es la corteza cerebral viene como una esponja preparada para recibir los estímulos externos. Y vamos, digamos, completando la manera o la comprensión que tenemos del mundo. Ahora, eso no es tan así, ¿ya? Porque hay muchos estudios que dicen que desde aproximadamente las 24 semanas, cuando se forma el hipotálamo, ya tenemos, ¿cierto? Relaciones con el mundo exterior, ¿cierto? Y nuestra mente ya va tomando, digamos, interpretando el mundo exterior al cual nos vamos a enfrentar. Pero una vez que nosotros nacemos, ¿cierto? Vamos entendiendo el mundo a partir de los estímulos que el mundo nos entrega. Y los primeros estímulos que tenemos, ¿cierto? Son relacionados con los papás, ¿sí? No sé si alguien bueno, los que hemos sido papás sabemos que lo primero que hace un niñito es probar con los papás, ¿cierto? De qué manera puede llamar la atención del padre. Entonces empieza o llora o hace algo que llame la atención del papá porque quiere
quiere generar ese vínculo, ¿cierto?, necesario y de supervivencia con el papá o con la mamá. Y en esa relación que se va generando, el niño va probando cosas y va desechando cosas. Y en la medida que va probando, digamos, situaciones que generan un vínculo positivo, él dice, bueno, esto me sirve para generar vínculo con mi familia, esto no me sirve. Y lo va desechando. Entonces, se va conformando una estructura mental en las personas, una estructura mental en base a los estímulos, donde nosotros mismos vamos descartando qué va quedando, ¿cierto? Y vamos dejando otras cosas. De luego vamos al colegio, ¿cierto? Cuando llegamos al colegio tenemos relaciones con los compañeritos y también buscamos la aceptación con los compañeros, no solamente con la familia. Y en esa aceptación, bueno, cuando nos damos cuenta que hay cosas que no le agradan, digamos, a las personas, desechamos eso y vamos, ¿cierto?, adecuándonos al medio social. ¿Por qué hago mención de esto? Porque finalmente en nuestra mente se van creando estructuras mentales de las experiencias que tenemos, ¿ya? Y hay un teórico que a mí me gusta mucho, que es Jean Piaget, y él habla, ¿cierto?, acerca de la teoría cognitiva, probablemente alguno de ustedes lo conoce, y él señala de que, habla de etapas de desarrollo, pero a lo que quiero llegar para ir al punto es que en la medida que nosotros vamos avanzando en la vida, vamos creando estructuras mentales, ¿ya? Y estas estructuras mentales, podríamos decir así, se basan, como ya lo mencioné, en las experiencias que hemos tenido, ya sean positivas o experiencias negativas, pero también nos van dando un marco de referencia, un marco conceptual de cómo entendemos las cosas. Por ejemplo, cómo entendemos la familia, ¿ya? Y acá el tema se vuelve tal vez un poco interesante, porque nadie necesariamente entiende la familia o a los padres, la relación paternal, igual que las otras personas, porque tenemos diferentes estructuras mentales en base a los estímulos que hemos recibido. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, Jean Piaget señalaba lo siguiente, dice, hay dos formas de modificar o de aprender, modificar para aprender estas estructuras mentales. La primera de estas formas, ¿cierto?, él dijo, ¿cierto?, es la asimilación. Y la segunda forma de aprender, ¿cierto?, es la adaptación, perdón, la acomodación. Y explico brevemente cómo él entendía estos dos conceptos. Él decía, bueno, frente a cualquier estímulo externo o alguna relación que yo pueda tener con alguien, hay dos formas que yo puedo ingresar el nuevo aprendizaje a mi mente, decía él. Lo ingreso a través de asimilación o de acomodación. Si lo ingreso a partir de la asimilación, y pongamos acá la idea de familia, ¿cierto? Yo puedo haber tenido toda mi vida una idea de familia. Entonces, de repente viene el pastor y me dice, ¿sabes qué? La Biblia nos dice de que tú puedes llegar a ser hijo de Dios, ¿sí? Era una idea la que explota, ¿cierto?, Juan. Y puedes llegar a ser hijo de Dios porque Dios nos ha dado el derecho legal de ser hijo de Dios. Y luego viene Pablo y Pablo nos dice, mira, nosotros hemos llegado a ser parte de la familia de Dios por adopción. Porque el concepto de adopción estaba muy posicionado en el Imperio Romano, se utilizaba mucho la adopción, ¿sí?, que era una forma de hacer parte de la familia. Entonces, en estos conceptos que se ocupaban en el primer siglo, no necesariamente son como lo entendemos ahora, ¿ya? Pero, ¿qué significa en el fondo hacernos parte de la familia de Dios? ¿Cómo lo vamos a entender? Y lo que quiero plantear es que tenemos dos formas de entenderlo. Lo podemos entender a partir de nuestros conceptos, por ejemplo, de adopción, o nuestros conceptos de ser parte de una familia, o lo que la Biblia nos quiere explicar. Entonces, cuando yo digo la familia, ¿cómo entiendo la familia? ¿Sí? Entonces, la Biblia me presenta un tipo de familia, pero yo tengo otra concepción de familia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo asimilar, y si lo asimilo, ¿qué es lo que hago? Yo tengo una estructura ya mental de lo que es la familia, y cuando lo asimilo, ¿cierto?, lo que yo acomodo es el concepto a la estructura que tengo. ¿Se entiende? No modifico mi estructura, adecuo el concepto. Entonces, cuando, por ejemplo, la Biblia me dice
el Señor es nuestro Padre, que es el concepto que más, la imagen que más le gusta a Dios de poder revelarse a sus criaturas. Él dice, es nuestro Padre. Entonces yo puedo asimilar la idea de papá según el papá que he tenido yo. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de padre han tenido ustedes? Porque la primera manera de que nosotros tenemos de aceptar las cosas no es modificando, no es acomodando, sino asimilando. Entonces, si tengo una figura de padre permisivo, ¿cierto? La primera idea de Dios como padre que yo voy a tener eso es de un padre permisivo. Si tuve un padre castigador, por ejemplo, me va a acomodar muy bien que me enseñen que hay un Dios que me pone leyes, que me pone reglas, ¿cierto? Que me pone límites. Y si yo me paso de esos límites, va a venir, ¿cierto? Con un cinturón y me va a dar. ¿Por qué razón? Porque tuve un padre que tenía esta manera de comportarse. Porque lo que estoy haciendo, según la teoría de Piaget, ¿cierto? Estoy asimilando los conceptos y adecuándolos ya a mi estructura preestablecida. Pero hay otra manera de entender las cosas que es por medio de la acomodación. Cuando lo que cambia no es el concepto, sino cambia, se modifica la estructura mental. Y ese es, ¿cierto?, un proceso cognitivo mucho más profundo. No sé si me estoy dando a entender. Y este proceso cognitivo mucho más profundo lo que busca es que yo cambie la estructura para poder tener otra concepción de familia. Yo les pregunto ahora, ¿cómo creen ustedes que opera el Espíritu Santo en nuestros corazones? Dios quiere que nosotros entendamos la familia de Dios a partir de nuestra experiencia anterior, o el Señor quiere revelarse de una manera absolutamente nueva a nuestras vidas. Y si mientras alguien responde, yo quiero hacer un breve experimento el día de hoy. Traje una idea que se me ocurrió, ¿ya? Una vez la hice y solamente para fijar un aprendizaje. ¿Ah? Aquí les voy a poner un desafío, ¿ya? Hay 6 vasos en la mesa. 3 de ellos están vacíos y 3 de ellos están con agua. Primera pregunta. No, una tontera nomás. ¿Están medio llenos o medio vacíos? Bueno, tenemos 3 vasos con agua y 3 vasos vacíos, ¿ya? Yo les voy a asignar una tarea. ¿Quién de ustedes se anima a poder moviendo un solo vaso, ¿cierto? No dejar vasos vacíos y vasos llenos juntos. Moviendo un solo vaso. No dejar ningún vaso lleno, ningún vaso vacío juntos. El desafío es para todos. Tengo que mover un vaso y tienen que quedar todos en diferente posición para que no queden juntos. Queden juntos. No pueden quedar juntos, ¿cierto? Pero moviendo un solo vaso. No, se pueden mover 2. A ver, Andy. Puedo hacer lo que quiera con el vaso. Exacto. Excelente. Démosle un aplauso a Andy. Él descifró esto. Ahora, ¿por qué nos cuesta poder hacer lo que hizo Andy? Porque en nuestra mente tenemos entendido de que, por la figura que yo ya les puse, está la idea de que el vaso y el agua son indisociables, que no los puedo separar, ¿cierto? Por lo tanto, no había manera. Pero si logro cambiar la estructura cognitiva y me doy cuenta que el vaso es independiente del agua, puedo hacer lo que hizo Andy. Tomar un vaso, echarlo en el otro y mover un solo vaso, ¿cierto? Y cambié el orden de las cosas, ¿sí? La idea que quiero que quede, ¿cierto?, fijada en nuestra mente es que cuando el Señor se revela a nosotros, ¿sí?, Él de algún modo trastoca nuestra estructura mental, lo que ya poseímos. Él no desea que nosotros lo entendamos necesariamente como entendíamos a nuestros padres. Él desea revelarse de una manera mucho más profunda.
Y en esa revelación mucho más profunda acerca de cómo debe ser la familia de Dios y cómo es Él como Padre, nos envió a Jesucristo, para que nosotros podamos hacer esa disociación, ¿ya? No quedarnos con la figura paternal o maternal que tenemos, sino podamos adoptar una figura paternal como Dios quiere revelarse a nosotros. Y esa figura, ¿cierto?, se revela en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, si vamos a hablar acerca de la familia de Dios, lo primero que tenemos que tener claro es que el concepto de familia que Dios quiere para nosotros no es el mismo concepto de familia que en la actualidad estamos entendiendo, que es una familia no definida, no clara, ¿ya? Entonces, vamos a algunos conceptos bíblicos para ir amarrando ideas. Vamos a ir a la escuela sabática. Acá está. Entonces, entendemos que somos parte una vez que el Señor nos adopta como hijos, ¿cierto? Llegamos a ser parte de la familia de Dios. Este es un acto de misericordia de parte de Dios. Podríamos decir que nadie por mérito propio puede llegar a ser parte de esta familia, sino fue un acto de gracia del Creador, ¿cierto? Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios capítulo 3. Vamos al libro de Efesios. Hay un concepto que ocupa Pablo, recuerden que es el concepto que hemos sido adoptados. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, Pablo hace una oración y la deja escrita acá. Y esta oración dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido. Tiempo pasado, ¿cierto? Dios nos ha bendecido en Cristo y lo ha hecho con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, en la persona de Cristo estamos completos, estamos plenos, tenemos toda bendición a nuestro alcance. No hay ninguna que el Señor Dios se haya guardado para sí. En Cristo nos ha entregado absolutamente toda bendición que cualquier criatura podría desear en el universo. Así de maravilloso es el Padre Celestial, ¿cierto?, que Pablo nos quiere revelar. Según nos escogió, y aquí va a hablar un poco cuál es la voluntad de este Padre maravilloso, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, nos da un propósito de vida. Por ahí, ¿cierto?, nuestro pastor nos dijo, ¿cierto?, que hay roles que el Señor nos asigna y hay un rol que le ha asignado a toda criatura. Llegar, dice, a ser santos, sin manchas, delante de Él en amor. O sea, lo que te lleva en el fondo a la perfección, ¿cierto?, a la santidad, es aprender del carácter de Dios, que es un carácter amoroso. Habiéndonos predestinado, ¿cierto?, es decir, esto es lo que Dios quiere de nosotros, para ser, y ahí ocupa el concepto, ¿cierto?, para ser adoptados hijos suyos a través o por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, alguien podría decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos hijos de Él, ¿cierto? Y que seamos santos, por supuesto. Pero la voluntad, el beneplácito de la voluntad del Señor es que nosotros lleguemos a ser adoptados hijos de Él. Y para eso, ¿cierto?, nos dio a Jesucristo, porque el texto dice que la manera en que llegamos a ser hijos de Dios es por medio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que lleguemos a ser hijos de Dios? Para que podamos ser parte de la familia de Dios. Amén. Hay una, a ver si encuentro la cita. Hay una cita maravillosa que nos habla un poquito de esto. Dice así: Él tomó nuestro lugar en el universo bajo el poderoso impulso de su amor,
e invitó al gobernante de todas las cosas a tratarlo como representante de la familia humana. Se identificó con nuestros intereses, descubrió su pecho para recibir el golpe de muerte, tomó la culpa del hombre y su castigo y ofreció a Dios un sacrificio completo en lugar del hombre. En virtud de su expiación, tiene poder para ofrecer al hombre perfecta justicia y plena salvación. Cualquiera que crea en Él como su Salvador personal, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Review and Herald, 18/4/1893. Elena White señala de que, en otra cita, ¿sí?, de que para poder vincular a Dios con el hombre, el Señor se hizo parte de la familia humana. Cristo se hizo humano para poder, digamos, adoptar a esta familia. ¿Sí? Porque nosotros por naturaleza éramos hijos de Adán. Por lo tanto, íbamos a recibir de algún modo recibimos en verdad toda la herencia de Adán. Recibimos la herencia de Adán. Pero ahora viene Cristo como un nuevo Padre, adopta, nos compra para que podamos recibir toda la herencia de Cristo, toda bendición espiritual. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a Efesios capítulo 3, como dijimos, teniendo ese marco de referencia. 3, 14, 15, algún voluntario que lo lea con el micrófono, please. Y ya vamos a ir cerrando ideas. Ya. Pablo va a leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Perfecto. ¿Qué puedes sacar de esto, Pablo, de este texto? ¿Por qué razón nos habla acerca de familias del cielo y de la tierra? Finalmente es la unificación que nos está entregando por amor el cielo, finalmente. Porque pasamos a ser miembros de esta familia que es de Cristo, porque habla que tenemos el mismo Padre. Por esta razón, es decir, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros también llegamos a ser parte por el amor de Cristo a esta misma familia. Él nos hace parte de su misma familia, ¿no? Nos hace hermanos de Él y hijos del mismo Padre. Amén. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Cristo, está hablando de la obra de Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La manera en que Dios logra, digamos, hacer la paz con el ser humano rebelde, podríamos decir, apartado de Él, y con todas las dudas que existían en los cielos respecto, ¿cierto?, a la naturaleza amorosa de Dios, de su carácter, de su santa ley, fue a través de la cruz del Calvario. Ahí se revela más plenamente el carácter de Dios. Y Él no solamente trajo la paz para este mundo, dice, sino también para la familia del cielo. Que hasta la cruz, ¿cierto?, hasta ese evento, los lugares celestiales no estaban más seguros que nosotros. Podían tener las mismas dudas, las mismas inquietudes respecto a esta semilla que Satanás había sembrado en sus corazones. Pero a través del evento de la cruz, donde se revela, digamos, de manera incomprensible el amor de Dios, se hace la paz para la familia del cielo y para la familia de la tierra. Vamos a cerrar, como dije, algunas últimas ideas. Entonces, la lección señala que que el padre de la familia, el papá de la familia, es dueño de todo. Ya dijimos que toda bendición espiritual la tenemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Bendiciones espirituales. Pero también en esta tierra, Dios sigue siendo dueño de todo.
Por lo tanto, todo lo que ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? En verdad, no nos pertenece directamente, sino somos administradores. Y aquí pensemos un poquito, ¿cierto? ¿Qué cosas el Señor ha puesto en tus manos? Porque yo siento que lo primero que se nos viene a la cabeza son las cosas materiales. Pero ¿qué cosas Dios ha puesto a disposición nuestra? Para que nosotros podamos, digamos, ser mayordomos de esas cosas. Dones, gracias. Ha puesto también a los hijos que nos ha dado. Una familia, exacto. Uh-huh. Algo que todos tenemos. Vida. Y la vida se traduce en tiempo. Tiempo. El Señor nos ha dado tiempo en este mundo. Y nos hace administradores del tiempo también. Y vaya que es difícil administrar el tiempo de buena manera, ¿cierto? Porque nos gusta utilizar el tiempo en aquellas cosas que nos agradan. Y podemos pasar, digamos, largos periodos en el día, horas, haciendo cosas, digamos, que al final del día, si tiramos raya, no benefician a nadie, ¿cierto? Más que un momento de desconexión, tal vez de entretención y hasta entretención vacía. El tiempo, ¿cierto?, es uno de los elementos claves en la mayordomía. No solo los recursos materiales, sino el tiempo. Y hay un tercer elemento clave que me gustaría destacar, ¿cierto?, que el Señor nos ha puesto a nuestra disposición, que es la capacidad de comunicar y a través de la comunicación influenciar en los demás. La influencia. Nadie puede decir yo no tengo influencia en el otro. Todos tenemos diferentes grados de influencia. Y esta influencia puede ser, ¿cierto?, activa, puede ser pasiva, ¿ya?, puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces, yo les pregunto, ¿cierto?, ¿qué tipo de influencia es la que estamos generando en nuestro entorno familiar, de amistades, en nuestra iglesia? Porque son parte de los recursos que Dios ha puesto, ¿cierto?, como responsabilidades en su familia. Último concepto, ¿cierto? Lo encontramos en Mateo 6, 19 al 21. Un voluntario, por favor, para poder leerlo. Mateo 6, 19 al 21. No sé, Paola, ¿tú lo tienes por ahí? Mateo 6, 19 al 21. Tesoros en el cielo. Uh-huh. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté el tesoro, ahí va a estar también el corazón, los deseos del alma humana. Entonces el Señor nos hace una invitación. No acumulemos tesoros en la tierra, sino hacemos tesoros en los cielos. ¿Ya? Puede parecer un poco egoísta esto, ¿cierto? ¿De qué manera podríamos hacer dos preguntas acá? ¿De qué manera trabajamos para hacer tesoros en el cielo? ¿O será que tenemos un tesoro en el cielo? Hay otra parábola que nos dice de que había un hombre que tenía un campo, ¿cierto? Y se da cuenta que en el campo vecino había un gran tesoro, porque buscó y encontró una perla de gran precio. Y cuando encontró esa perla de gran precio en el campo vecino, toma la decisión de vender su campo
para poder comprar ese nuevo campo, porque en ese campo había una perla de gran precio, que era lo que le daba el valor a ese campo. Es posible que en nuestra experiencia nosotros queramos dejar este campo terrenal por un campo celestial, sin querer la perla de gran precio que hay en ese campo. Y nuestro interés esté puesto en el campo y no en la perla. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando decimos hagamos tesoros en el cielo, nuestra mente debe ir a la perla de gran precio, que está en los lugares celestiales. Entonces, ¿de qué manera yo convierto a Cristo en mi gran tesoro? ¿De qué manera tú estás convirtiendo a Jesucristo en el gran tesoro de tu vida? Las estructuras mentales, volvemos a lo mismo, ¿cierto? La mente crea estructuras, ¿ya? Y se crean en base a lo que nosotros le vamos, podríamos decir, vamos internalizando en nuestra mente. Mientras más tenemos de algo, esta estructura se vuelve más fuerte. Más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Ya? ¿Cómo está la mente de Cristo o la estructura de Cristo en nosotros? La estamos alimentando para que sea tan fuerte que al final del día nosotros digamos, bueno, nuestra estructura mental está llena de Dios y Cristo está influenciando en todos nuestros pensamientos. O estamos actuando tal vez movidos por otras intenciones, y cuando decimos hagamos tesoros en el cielo, pensamos en los tesoros de la tierra, en el trabajo de la tierra, y replicamos eso, decimos, entonces tenemos que trabajar para ganarnos al cielo, tenemos que trabajar para poder llegar allá, y nos volvemos finalmente personas que están luchando para ganar algo que ya Cristo nos dio, que es la salvación. Porque si entendemos la gracia nos va a hacer cambiar nuestras estructuras mentales a las cuales estamos acostumbrados, porque desde chiquititos nosotros recibimos recompensa por lo que hacemos, ¿cierto? Me fui bien en la PSU, ahora puedo escoger lo que quiero, pero ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si quedé 400 puntos? La PAES, ahora se llama la PAES, ¿ya? Entonces yo desde pequeño siempre he recibido recompensas, pero de repente aparece alguien en la vida y me dice, yo no te voy a recompensar, yo te voy a regalar todo. Y nos invita a reestructurar nuestras concepciones, nuestras estructuras mentales, y en ese reconsiderarla nos dice ahora hagan tesoros en el cielo, donde el oro, la polilla, ¿cierto?, no lo dañan, sino que permanecen. Pero si nosotros entendemos que el hacer esos tesoros en el cielo es que Dios nos está demandando hacer cosas para salvarnos, es porque aún seguimos con las estructuras que el mundo nos ha enseñado. Y tenemos que cambiarla a la estructura de la gracia que se revela en Jesucristo para que entender que en verdad ese tesoro en el cielo es Cristo y tenemos que buscarlo, ¿cierto?, incansablemente, todos los días y cada día, porque el Señor también quiere transformar nuestra mente para poder entenderlo a Él, y en base a la comprensión que tengamos de Dios, Él va a generar cambios en toda nuestra vida, en todos los aspectos de la vida Él va a ir generando cambios, ¿ya? Y luego podríamos tener la duda, ¿qué voy a estudiar? ¿Ingeniería o me voy a ser aviador? Puedo seguir con la misma duda, pero una duda no voy a tener, que lo que yo estudie lo voy a poner al servicio del Señor, ¿ya? Porque tengo claridad del propósito, porque el Señor me ha dado propósito en la vida. Entonces, lo que yo sea, lo que yo haga, mis tiempos, mis recursos, todo yo lo pongo a la disposición del Señor, porque el Señor ha cambiado mis estructuras mentales. ¿Sí? Que el Señor les pueda bendecir, que nos pueda hacer entender que hemos entrado a la familia de Dios, que la familia de Dios es una familia que se ama, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, el Señor quiere cambiar esas estructuras mentales para que el relacionamiento entre nosotros también sea en los términos de amor y no en otros términos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. ¿Sí? Hermano Manuel, nos dirige por favor en oración.
Oremos, hermano. Padre querido que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día sábado. Te agradecemos infinitamente, Señor, por esta escuela sabática. Te agradecemos por la presencia de Rodrigo, que nos ha dirigido como maestro, porque cada vez, Señor, Él pone en nuestros corazones y en nuestra mente nuevos conocimientos, Señor, para cultivar nuestra espiritualidad. Te agradecemos por todo eso, Señor. Te pedimos ahora al terminar que nos lleves a nuestras casas sanos y salvos, en tu compañía siempre, Señor. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre, Señor.